Hola amigos de ResDIY-MX. Hoy les traigo un tutorial cómo armar una pila o un power pack sin soldadura, usando unos sockets, unos bus bars, unas tuercas y obviamente unas celdas. Aquí podemos ver los bus bars y las tuercas. Estos serán los que sujetarán y harán interconexiones entre las celdas. Cada contacto, aquí tenemos 15 de cada polo negativo y polo positivo. Estos se irán en cada uno de los lados o de las terminales de las pilas. En este caso vamos a usar celdas LG de 2600 mA. Les voy a mostrar un poquito el proceso de armado. Es muy importante también, antes de empezar, asegurarnos de que todas las celdas estén en el mismo rango de voltaje. Puede ser completamente descargadas, completamente cargadas o preferentemente a 3.8 volts cada una, que es el voltaje de almacenamiento, y que no haya una diferencia de más de 0.2 volts entre una y otra para poder conectarlas en paralelo. Vamos a dar inicio. Vamos a tener cuidado de no errar con las conexiones. Vamos a usar el azul para negativo y el rojo para positivo. Vamos a hacer primero las conexiones en serie y después haremos las conexiones en paralelo, ya que las conexiones en serie son las que van a marcar la pauta de cómo se irá conectando cada socket uno a otro. Es como les menciono, muy importante hacer presión y tener cuidado de poner las terminales en el orden correcto. Voy a mover un poquito más para que observe la cámara. Y volvemos a repetir el proceso. Como les menciono, la conexión, aquí en este caso vamos a tener un detalle, no se va a poder conectar una a otra porque el socket aquí no tiene entrada. Entonces, como les mencioné, las conexiones en serie en este caso van a marcar la pauta. Es fácil nada más de desarmar y ver cómo va a ir siendo el armado. Obviamente podemos planear todo esto una vez que vamos agarrando experiencia, y al inicio es un poco complicado, pero nada que no podamos manejar. Entonces en este caso va a ser una batería 3S5P, van a ser 12 volts, 13.5 amperes hora. Todas las baterías, como les mencioné, fueron probadas con el voltaje y la capacidad, como aquí lo ven. Estas, el nominal son 2600 mA, pero en las pruebas pues, llegan en ocasiones a dar hasta 2800. Ya todas las celdas fueron configuradas para mantener la misma capacidad en cada conexión paralela, para que no haya variaciones y poder usar la carga máxima o la capacidad máxima de cada una de ellas. Entonces terminamos con la primera conexión y vamos a armar la segunda. Armamos la segunda hilera. Requiere un poco de presión para colocar la celda. Y una vez que terminemos podemos colocar cinchos, presionarla con un trozo de madera o con un clamp, suavemente con un tornillo de banco para asegurarnos que se hacen las conexiones correctamente. Y podemos empezar a conectar. Si ven, aquí se alcanza a apreciar el socket o el orificio que tiene para que entre esta pequeña guía.
Lo vamos a conectar con cuidado, de no rasparnos con los tornillos que están en el otro extremo. Entre más conexiones tengamos para conectar va a ser un poquito más complicado porque, como les menciono, este método de conexión es a fricción entre los orificios. Entonces ya cuando tengamos un pack grande es importante fraccionarlo e interconectarlos unos con otros. Una vez que nos aseguramos que todas entraron correctamente, hacemos la siguiente. Esta es la siguiente y última. Tenemos que observar cuál es la conexión anterior para macharla. Los contactos son de níquel, tienen una muy buena tolerancia a la corriente, cada una, y los bus bars. Los bus también son de un calibre sólido de níquel puro, al igual que las tuercas, para asegurar la mayor conducción. Aquí también, en lugar de los bus bars, podemos usar tiras de níquel, empalmar varias, hasta cable conectado, dependiendo de la utilidad de la pila a construir. Una vez más, terminamos. Todas están haciendo un buen contacto, un sólido. Los vamos a volver a conectar. Y esta entra un poquito mucho más fácil. Ahí está. Ahora vamos a hacer las conexiones de la parte de arriba. Vamos a empezar con el lado negativo. Igual, tenemos que tener cuidado de la planeación para no tener que estarlas quitando y poniendo. En este caso voy a poner todas las del paralelo y encima, al lado derecho, colocaremos las en serie. En este caso nos va a permitir ir conectando de una en una, porque antes conectamos toda la tira. Va a ser mucho más fácil y vamos a tener que hacer mucha menos fuerza. Todo esto depende de la práctica que agarremos al construir estos packs. Y vamos a poder hacer lo mismo, teniendo cuidado de colocarlas en la rotación correcta. Si se nos llega a pasar alguna, pues podemos quitar las anteriores para corregirlo. Si ven, tiene o nos predispone la conexión. En este caso van a entrar las dos ranuras sin ningún problema. Bueno, aquí hemos terminado el pack. Es sólido, es resistente a las vibraciones. Lo único que nos hace falta es conectar los bus bars en cada terminal, hacer la configuración en serie
va a ser un pack 3S 5P, como les mencioné, 12 volts. Cada celda tiene el límite de descarga continuo a 5 amperes. Entonces esta pequeña pila va a poder mantener 25 amperes constantes, y pues en periodos cortos de tiempo suele aumentar a 10-15 amperes, dependiendo también, y dependiendo, entre más corto el periodo de tiempo, más alto el amperaje. Igual no esperaría yo usar más de 50 amperes en este pack, sobre todo con los puros bus bars, y ya dependiendo de la aplicación podemos insertarle una tira de níquel y reforzarlo con los bus bars. En este caso, como va a ser para prueba, yo voy a medir que haya un buen contacto fuera de cámara para no hacer mucho más largo este video. Tenemos que asegurarnos de que haya conexión individual. Si hay una buena conexión individual, ya podemos empezar a conectar los bus bars. Lo que menos queremos es que quede alguna celda aislada porque no hay una buena conexión, y que después por un movimiento o un apretón la conectemos y toda la corriente descargue hacia una sola. Entonces deben de cargarse y descargarse balanceadamente y al mismo tiempo. Una vez que nos hemos asegurado de que hay una buena lectura en cada una de las terminales y que hay continuidad, que ninguna celda está sin hacer contacto correcto, vamos a empezar a conectarlas. La primera conexión va a ser en paralelo. Podemos usar, para apretar las tuercas, un desarmador eléctrico o un taladro en el torque mínimo para no dañar las terminales. Entonces vamos a hacer primero el lado de arriba. Esta va a ser la terminal positiva, abajo va a estar la terminal negativa. Cada bus bar puede mantener hasta 20 amperes, entonces como el uso de esta batería no va o no se espera que exceda los 60, es por eso que usamos 3 en serie. Podemos usar más, ya queda a gusto de la persona. Ahora vamos a colocar las tuercas. Al ser tan pequeñas es difícil el conectarlas. Vamos a usar un socket y un taladro, como les mencioné, en el torque mínimo para conectarlas rápidamente y no tener que estar batallando. Podemos usar un desarmador, ya sea eléctrico o manual, o unas pequeñas pinzas. Lo que yo encuentro más fácil es un taladro con el socket. Una vez terminando el primer lado, tenemos que tener extremo cuidado de que un bus bar no se nos caiga haciendo un cortocircuito. Vamos a empezar a apretarlas.
Continuamos colocando las tuercas, las que se cayeron y las que nos faltan. Podemos usar un imán también para ayudarnos. Continuamos colocando las que nos faltan. Y repetimos. Aquí nos falta una. Y revisamos que todas las conexiones estén correctas, que todas tengan tuerca. En este caso así es, y vamos a continuar. Aquí hay que tener mucho cuidado de ver las conexiones. Entonces, en este caso, aquí quedará la positiva. Esta hará contacto por este lado y acá quedará la terminal negativa. Hay que tener mucho cuidado. Si tenemos dudas, podemos volver a levantarlo para revisar y asegurarnos de que las estemos haciendo correctamente. Vamos a empezar haciendo las conexiones en paralelo, en serie, como gustemos. No va a haber ningún cambio en la capacidad de corriente de las conexiones. Solo es por estética o como ustedes prefieran. Vamos a colocar las tuercas y hacer lo mismo. Este método es muy útil cuando se nos dificulta, vamos aprendiendo o simplemente no nos gusta lidiar con el cautín. Sobre todo porque exponer a las celdas a un calor por un tiempo considerable trae impactos en la capacidad, reduciéndola. Y hay veces que si se calienta demasiado podemos tener alguna especie de fuga que va corriendo el lado positivo y después vemos que sale una especie de líquido naranja y la celda empieza a descargarse por sí sola. Y pues esa celda ya no va a funcionar. Entonces de esta manera no exponemos a ningún riesgo a las celdas ni nosotros mismos en dado caso que no sepamos manejar el cautín, y es un poquito más versátil.
Reemplazamos las tuercas y el busbar que se salió. Listo, terminamos esta parte, falta la conexión negativa. Próximamente tendremos esos a la venta en kit. El kit completo es para armar 52 celdas, es decir, 52 contactos negativos, 52 contactos positivos, más busbar y tuercas para hacer conexiones entre ellas. Igual los detalles los pueden ver en nuestra página de Facebook o en Mercado Libre próximamente. Aquí se nos fue una doble. Y listo, hemos terminado. Este era el contacto positivo, este será el contacto negativo. Tenemos 3 celdas en serie, positivo, negativo, las conexiones en serie y en paralelo, 12.6 volts, 13.5 amperes hora. Ahora vamos a cerciorarnos de que el voltaje sea correcto. Esta es la conexión negativa y positiva, 12 volts. Todas las celdas estaban aproximadamente a 4. Y para comprobar que mantenga los 25 amperes vamos a usar este pequeño aparato que es para descargar las celdas. Hacemos las pruebas, ya sea lo que se requiera: 5, 10, 15, 20 o 25 amperes. Nos da una lectura de la energía total y así aseguramos que cumple las especificaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Denle like a la página, al video, suscríbanse para más videos.